Tenemos como principalmente conocer qué son los rayos X. Esto va a ser un tipo de radiación electromagnética ionizante que debido a su pequeña longitud de onda va a tener la capacidad de interaccionar en la materia, permitiendo que ésta atraviese cuerpos opacos de la misma naturaleza, como lo van a hacer ondas de radio, ondas de microondas, rayos infrarrojos, luz visible, rayos ultravioleta y rayos gamma. De manera que a mayor longitud de onda, mayor será su energía y por ende va a tener una mayor penetración. Tenemos que entre los diferentes componentes que van a conformar el equipo de radiología convencional, tenemos el tubo de rayos X y el generador de radiación y el detector de radiación. Tenemos el tubo de rayos X, el cual va a producir la radiación en el equipo y va a estar constituido por dos elementos que van a ser el ánodo con una polaridad positiva y el cátodo con una polaridad negativa. De manera que cuando esta radiación va a ser producida por el tubo de rayos X, este va a atravesar el cuerpo, pero va a sufrir una atenuación que va a depender de diversos factores, como lo va a ser el factor de densidad y espesor de dicho objeto. Por ende, a medida que se interponen las diferentes estructuras, estos rayos van a lograr impactar, pero en menor medida, en lo que sería la placa, y va a formar una imagen radiopaca. Todo lo contrario, si la estructura interpuesta se puede dejar pasar los rayos y no se formará una imagen más radiolúcida. También tenemos, pásala por favor. Tenemos también la radiografía convencional. Esto implica el uso de rayos X, el cual va a generar un haz de rayos que va a atravesar del paciente a un trozo de película o a un detector de rayos X para así poder llegar a producir una imagen. La absorción de estos rayos X por parte del organismo va a depender del tipo de radiación, que puede ser blanda. Esto va a estar referido a ondas de altas longitudes y bajo poder de penetración, o duras que van a ser ondas de baja longitud y mayor poder de penetración. De manera que que los diferentes tipos de tejidos blandos van a atenuar los fotones de los rayos X de distintas maneras y dependiendo de la densidad del tejido. Lo que va a dar como resultado que a mayor densidad, más blanca o más radiopaca va a ser la imagen. Siguiente. Tenemos también la ecografía, que va a ser una técnica de diagnóstico por imagen que va a estar basada en la utilización de ultrasonidos, el cual va a ser un procedimiento de imaginología que va a implicar el uso de ondas sonoras de amplia frecuencia sobre el cuerpo o el objeto que se desea estudiar para registrar sus datos en un ordenador y posteriormente procesar y crear una imagen del órgano a estudiar. Existen muchos tipos de estudios que emplean este método, pero entre los más importantes tenemos, pásala por favor. Vamos a tener lo que es la ecografía intervencionista. Esto es de mucha ayuda para el cirujano en el momento de una operación o una biopsia. Tenemos el ecodoppler, que evalúa el flujo sanguíneo, así como permite determinar si hay alguna patología o algún problema en las venas o arterias. Tenemos lo que es el ecocardiograma. Este muestra imágenes precisas del corazón y las válvulas, además de permitir examinar el bombeo cardíaco. Tenemos el eco abdominal, que como su nombre lo indica, analiza estructuras abdominales como lo que es el hígado, vesícula biliar y riñones. Tenemos el eco transvaginal, nos permite obtener una imagen del útero y los ovarios. Tenemos el eco obstétrico o también eco del embarazo. Este es de utilidad para asegurar un buen desarrollo del feto durante su gestación. Tenemos lo que es el eco mamario, evalúa masas en el tejido mamario, eco testicular, prueba anomalías a nivel de escroto. Tenemos el eco transrectal, que es usado para detectar mayormente cáncer de próstata. Y tenemos el eco tiroides, que como su nombre indica, permite examinar la glándula tiroides. La siguiente, por favor. Ok, continuando con el seminario, como ya se habló un poco acerca de la definición de una radiografía, vamos a pasar a hablar sobre la anatomía radiológica del tórax, es decir, qué estructuras anatómicas podremos visualizar a la hora de realizar un estudio radiológico del tórax, como se puede visualizar en la imagen a la derecha de la diapositiva. Las estructuras que vamos a
visualizar, pero primero hacer mención de los pulmones. En este caso podremos visualizar los lóbulos pulmonares, recordando que en el caso del pulmón derecho podremos visualizar lo que corresponde a los lóbulos superior, medio e inferior, y en el caso del pulmón izquierdo podremos visualizar los lóbulos superior e inferior. Además podremos visualizar los márgenes pleurales, los cuales serán importantes ya que nos permitirán llevar a cabo un posible diagnóstico de neumotórax o de un posible depresión pleural. En cuanto a la tráquea y bronquios, son estructuras igualmente presentes en la imagen radiológica que serán visibles con un trayecto radiolúcido. En cuanto al corazón y al mediastino, acá podremos visualizar lo que corresponde a los contornos cardíacos y un tamaño relativo de este mismo. En cuanto al diafragma, acá podremos visualizar una forma cóncava y simétrica, recordando que el diafragma presentará una ligera elevación del lado derecho debido a la presencia del hígado. Y por último, hacer mención de las costillas y columna torácica, ya que esta evaluación o presencia de las estructuras óseas nos permitirá evaluar, o sea, por medio de la observación podemos evaluar si existe una posible fractura o deformación. También recordar la importancia de las densidades cuando hablamos de un estudio radiológico de tórax, ya que recordando, cuando tratamos de una estructura anatómica que al presentar una mayor densidad, esta presentará una mayor concentración de radiación y por lo tanto, en la imagen radiológica, esta se visualizará como un radio opaco. Por ejemplo, como ocurre en el caso de los huesos o como ocurre en el caso de los metales que se presentan en el cuerpo del paciente. Y por el contrario, en aquellas estructuras anatómicas que presenten una menor densidad, estas desarrollarán una menor concentración de radiación y por lo tanto, estas se visualizarán como radiolúcidas, como puede ocurrir en el caso de los tejidos grasos. Siguiente. Ahora, hablando un poco acerca de la anatomía tomográfica del tórax, entiéndase cuando hablamos de una tomografía computarizada, que corresponde a otro tipo de técnica de imagen, mediante esta, igualmente podemos visualizar las partes o estructuras internas del cuerpo, solo que a comparación de los rayos X o de una radiografía convencional, esta nos va a permitir visualizar a mayor detalle las estructuras internas del cuerpo, específicamente destacando los tejidos blandos y los vasos sanguíneos. Entre las principales estructuras que podremos visualizar en una tomografía computarizada, podemos destacar los pulmones, donde igualmente podremos identificar los lóbulos del mismo, pero acá igualmente se destacan los bronquios segmentarios y los vasos pulmonares. En el caso del corazón, podremos visualizar las cámaras cardíacas, entiéndase aurículas y ventrículos, grandes vasos como la aorta y las arterias pulmonares y el pericardio. En cuanto al mediastino, acá podemos visualizar diversas estructuras como la tráquea, esófago, ganglios linfáticos y el timo. En cuanto al diafragma, acá podremos visualizar sus contornos y la relación que mantiene este con diversos órganos abdominales. Y por último, entre estos, a destacar la pared torácica, donde podemos visualizar estructuras óseas como las costillas y estructuras musculares como los músculos intercostales. Siguiente. Igualmente, continuando con la tomografía computarizada, acá también podemos destacar tres tipos de cortes que podemos visualizar en este tipo de estudio. Primero, encontramos el corte axial. Este nos va a otorgar una vista transversal y por medio de este corte lo podemos utilizar para evaluar las relaciones anatómicas que existan entre las diversas estructuras. Por otro lado, encontramos el corte sagital. Este nos va a otorgar una vista lateral y esto nos va a permitir observar y analizar la profundidad y ubicación de posibles anomalías. Y por último, entre este, mencionar el corte coronal. En este caso, este nos va a otorgar una vista frontal que nos va a permitir apreciar y observar la simetría de las estructuras presentes, además de visualizar la extensión de posibles lesiones. Siguiente. Ahora, en cuanto a los tipos de proyecciones, antes de hablar de estas, hay que destacar dos conceptos que están relacionados con estas mismas. Propiamente, el concepto de proyección y el concepto de posición. Cuando hablamos de proyección, hacemos referencia a este camino o recorrido que hace el haz del rayo, desde el momento que éste sale del tubo hasta que éste penetra el cuerpo del paciente. Mientras que cuando hablamos de posición, hacemos referencia a esta parte o superficie del cuerpo del paciente que estará en contacto con la placa al momento de llevar a cabo la proyección. En cuanto a los tipos de proyección, acá se van a destacar cuatro de ellos, iniciando con la proyección antero-posterior. Como bien lo dice su nombre, en este caso, este tipo de proyección es la que penetra en el cuerpo del paciente, iniciando por la superficie anterior y sale por la superficie posterior. Este tipo de proyección la llevaremos a cabo cuando nos encontremos en este tipo de casos donde el paciente se encuentra en una incapacidad de mantenerse de pie o sentado. Es decir, en este tipo de pacientes donde no podremos llevar a cabo una proyección posterior-anterior o una proyección lateral. Normalmente, pacientes que se encuentran en cama y por lo tanto llevaremos a cabo la proyección antero-posterior con un paciente en un decúbito supino. Igualmente, cabe destacar que
Este tipo de proyección igualmente es la que suele realizarse en bebés. En cuanto a la proyección posterior anterior, como bien nos está indicando su nombre, es aquella que penetra en el cuerpo del paciente por la superficie posterior y sale por anterior. Y este tipo de radiografía es la que suele utilizarse para estudiar las estructuras pulmonares, la silueta cardíaca, así como también los hilos y el diafragma. En cuanto a la proyección lateral izquierda, este tipo de proyección nos va a ayudar para evaluar los campos pulmonares, la silueta cardíaca, el mediastino anterior y posterior, así como el espacio retrocardíaco y la aorta. En este tipo de proyección se le va a indicar al paciente que posicione la superficie izquierda de su cuerpo sobre la placa. Se le indicará que eleve los brazos por encima de la cabeza y que ubique las manos entrelazadas sobre la nuca. En este caso, los codos del paciente deben estar dirigidos hacia adelante y, siendo más específicos, dirigidos hacia la línea media. Y en este caso, antes de llevar a cabo la proyección, se le indica al paciente que realice una inspiración profunda y retenga la respiración. De esta forma, llevar a cabo la proyección lateral izquierda. Y en cuanto a las proyecciones oblicuas, en este caso, el paciente estará rotado a unos 45 grados y el rayo central va a ingresar por la superficie posterior del cuerpo del paciente. Ahora cabe destacar que esta proyección oblicua podrá ser derecha o izquierda en base a si la superficie posterior, o sea, la proyección del rayo viene desde la superficie posterior derecha o la superficie posterior izquierda, dándole de esta manera el nombre de proyección oblicuo posterior izquierda o proyección oblicuo posterior derecha. Y este tipo de proyección será útil para llevar a cabo la valoración de las costillas. Siguiente. Ok, para continuar con el seminario, hablamos de los criterios de buena calidad, en donde se menciona el grado de inspiración, en donde la radiografía de tórax se obtiene en máxima inspiración. Y para... ¿Ah? ¿Perdón? ¿Se escucha? Creo que se dejó de ver, o no sé si los demás están viendo la presentación. Debe ser porque activé el micrófono, ¿será? Ya va. Me avisan, voy a apagar el micrófono, me avisan si se ve, por favor. ¿Sí se ve? Sí, sí. Listo, ya la veo. Quizás era mi conexión. Ok, voy Ya a... la estoy viendo, puedes continuar. Ok. Ok, hablamos de los criterios de buena calidad, donde se menciona el grado de inspiración, donde la radiografía se toma en inspiración máxima y para comprobarlo se deben contar los arcos costales visibles y deben ser 7 anteriores u 8 posteriores. En cuanto al grado de penetración, hace referencia a la intensidad de radiación que recibe el paciente y se deben observar 4 apófisis espinosas de las vértebras torácicas. Cuando el RX está sobreexpuesto, la imagen es muy oscura y cuando el RX es subexpuesto, la imagen va a estar muy clara. En cuanto a si está centrada o a la rotación, hace referencia a que los extremos mediales de ambas clavículas deben ser equidistantes y deben medir al menos de 1 a 1.5 centímetros de la línea media trazada a nivel de las apófisis espinosas. La identificación debe estar ubicada en el extremo superior o inferior del hemitórax derecho del paciente. Las escápulas deben estar excluidas y se debe visualizar la cámara gástrica. El diafragma derecho debe ser más elevado que el izquierdo, al menos 2.5 centímetros más elevado que el derecho. Se deben visualizar ambos campos pulmonares en su totalidad. Los ángulos costofrénicos deben estar claramente definidos y si este está borroso es indicativo de que el paciente respiraba en el momento de la toma. Los vértices pulmonares deben estar por encima de las clavículas y la silueta cardíaca debe aparecer nítida y visible a la izquierda de la columna vertebral.
En cuanto a las indicaciones de RX y de tomografía axial computarizada, en cuanto a la radiografía, es indicativo en presencia de dolor torácico, aunque no es muy específica para causas cardíacas de dolor, es útil para descartar causas pulmonares o de la pared torácica como neumonía o neumotórax, entre otros. También se indica en caso de disnea o taquipnea, en caso de traumatismo de tórax para evaluar posibles fracturas costales, neumotórax, hemotórax o contusión pulmonar. También se indica en sospecha de colapso pulmonar, en donde el RX puede mostrar tanto signos directos como indirectos. En el caso de los signos directos, habla de desplazamiento de cisuras, aumento de densidad, y en cuanto a los indirectos, a desplazamiento mediastinal, elevación diafragmática e hiperinsuflación compensatoria. En caso de neumonía, para confirmar el diagnóstico, localiza el infiltrado y evalúa la extensión y la respuesta al tratamiento. Y en caso de enfisema, se indican para poder obtener signos radiológicos que incluyen también hiperinsuflación, diafragmas aplanados y corazón en gota. En cuanto al TAC, ella va a estar indicada se indica cuando se detecta una anomalía en radiografía. Si una radiografía de tórax muestra un hallazgo sospechoso, la tomografía va a ser el siguiente paso para caracterizar mejor la lesión. También se indica en dolor torácico y en radiografía con radiografía normal, en tumoraciones pulmonares o de mediastino, en estudios de extensión, y también se indican para biopsias dirigidas. Ok, siguiendo con el seminario, tenemos los casos en los que se realiza ecografía torácica. Y bueno, básicamente la ecografía torácica es una herramienta de diagnóstico por imagen que es muy útil, no invasiva, sin radiación y utilizada en diversos casos, principalmente para evaluar pulmonar. En los casos más comunes en los que se puede realizar una ecografía torácica, tenemos primero lo que es la patología pleural, que vendría siendo el espacio entre el pulmón y la pared torácica. Entre ellos podemos conseguir lo que es el derrame pleural, que es una de las indicaciones más frecuentes, y este se utiliza para, por ejemplo, confirmar la presencia de líquido, incluso en pequeñas cantidades donde no se ven en una radiografía simple. Cuantificar el derrame, caracterizar el líquido, es decir, evaluar si el líquido es simple o es complejo, y también para poder indicar si hay un EMPIEM, es decir, si hay pus, hemotórax, es decir, sangre. También se utiliza para guía de procedimientos, es decir, que se puede utilizar para guiar la aguja en una toracocentesis o en el caso de la colocación de un tubo de un drenaje pleural. Esto hace que aumente a su vez la seguridad y la eficacia del procedimiento. También puede ser utilizado en el neumotórax, que es que sirve para el diagnóstico de la presencia de aire en el espacio pleural, ya que la ecografía es muy sensible para detectar el signo de desplazamiento pulmonar o la ausencia, lo que sugiere el diagnóstico del mismo. Incluso también puede ser utilizado en los casos en los que haya un neumotórax oculto que no se ve bien en una radiografía. Y también puede ser utilizado en los casos de que haya una masa o nódulo pleural para evaluar tumores o engrosamientos de la pleura. Segundo, tenemos lo que son las patologías pulmonares, el parénquima, en los que podemos conseguir consolidaciones pulmonares, ya sea para diferenciar casos en los que haya una neumonía, una atelectasia, una contusión, en accesos pulmonares para identificar colecciones de pus dentro del pulmón, y en el síndrome intersticial o edema pulmonar, que en este caso, en la ecografía nos muestra los que son las llamadas líneas B, que estas se asocian al líquido en el intersticio pulmonar. Por último, tenemos en los que se utilizan en otros casos o en contextos especiales, como son las unidades de cuidados intensivos o las urgencias, que se utilizan de forma rápida al lado de la cama del paciente para el diagnóstico de la causa, por ejemplo, de una disnea, una dificultad respiratoria, una inestabilidad hemodinámica, o simplemente para monitorizar la respuesta a un tratamiento.
También es utilizado para identificar masas de la pared torácica y mediastino periférico, es decir, en la evaluación de lesiones superficiales de la pared y masas cercanas a la superficie. A su vez, en la evaluación del diafragma para poder ver sus movimientos y detectar posibles disfunciones, también es utilizado en la guía de biopsias, es decir, para poder guiar la toma de muestras de estos tejidos en las lesiones pulmonares o pleurares. Y por último, también puede ser utilizado en los traumas torácicos. Es decir, en resumen, la eco- ok. En resumen, la ecografía de tórax es muy útil para situaciones de emergencia y para la guía de procedimientos. Ahora sí, la siguiente. Por último, tenemos un ejemplo de la solicitud de radiografía de tórax, que como pueden ver en la diapositiva, hay una imagen de esta, y básicamente lo que nos dice es que colocamos en la parte superior, a nivel derecho, lo que es el nombre y apellido del paciente, la cédula de identidad y la edad. Luego más abajo colocamos la radiografía y es importante indicar la proyección y la región a explorar. Debajo de colocamos la impresión diagnóstica, que en este caso, en este ejemplo, colocamos traumatismo múltiple, y por último, debajo colocamos lo que es el sello del médico, la firma y la fecha. Y gracias por su atención. Hola. Ok, ¿alguna duda que tengan del seminario? ¿Qué les pareció a sus compañeros? Pueden prender el micrófono si quieren. Bueno, no los escucho. ¿Qué les pareció el seminario? ¿Revisaron el tema, los demás? Ok, Roxana, coméntame un poquito acerca de los criterios para saber que tenemos ante nosotros una adecuada radiografía de tórax. ¿Qué debemos tomar en cuenta? Buenas noches, doctora. ¿Se escucha? Sí, claro, te escucho. Ok. Dentro de los criterios, tener primero en cuenta la identificación de la radiografía debe estar ubicada del lado derecho. La radiografía debe estar centrada. Para nosotros identificar que está centrada o que está bien rotada, se toman en cuenta los que estén equidistantes, las apófisis de las clavículas,
si está bien penetrada, si está completa en el sentido que se tienen que contar los arcos costales para saber que está bien inspirada, centrada, rotada, la identificación y bueno, esos que me acuerde ahorita. Oh, ok, está bien. El seminario número 2 lo tienen preparado. Están allí los expositores. Sí, doctora. Hola, buenas Ya noches. Sí. el compañero va a presentar. No escuché bien al final, se escuchó como un poquito, hubo interferencia. Ya el compañero va a presentar las diapositivas, doctora. Ok, estoy pendiente, estoy pendiente. Hola, buenas noches, doctora. ¿Se ven las diapositivas? Hola, sí, estoy viendo acá. Ok. Bueno, cuando estén listos, comienzan. Ok, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Guadalupe Rojas y hoy le vamos a dar inicio al segundo seminario. En este caso les vamos a hablar sobre el síndrome parenquimatoso alveolar y bronquial. Entonces, muy brevemente, para hacer un recuento, recordemos que el sistema respiratorio está formado por un pulmón derecho dividido en 3 lóbulos y un pulmón izquierdo que está dividido en 2 lóbulos. Además de esto, tenemos las vías aéreas superiores e inferiores, y las vías aéreas inferiores son aquellas que están constituidas por la tráquea y por el árbol bronquial como tal. Entonces, esta tráquea se bifurca, da origen a los bronquios principales, y estos a su vez se dividen formando lo que sería la generación bronquial, que en total son 23 generaciones de estas que van desde los bronquios hasta los alvéolos. Ok, siguiente diapositiva, por favor. Ok, entonces, antes de hablar como tal, qué es o la definición sobre el síndrome parenquimatoso, debemos de saber primero qué es el parénquima. El parénquima, por supuesto, es el término que vamos a utilizar para definir aquel tejido que se encarga de una función específica o determinada. Y en el caso del parénquima pulmonar, pues lo vamos a definir como ese tejido que se encarga de el intercambio gaseoso, que es una de las funciones, sino que la función principal más importante del sistema respiratorio. Entonces, debemos de saber que este está compuesto por los bronquiolos respiratorios, por los conductos alveolares, los sacos alveolares y los alvéolos propiamente dichos. Entonces, importante también que sepamos que el parénquima pulmonar, tanto los bronquios como los alvéolos, no van a tener una representación radiológica en condiciones normales, ya que estos tienen la misma densidad del aire. Solamente estos se van a hacer visibles en condiciones patológicas. Por ejemplo, en el caso que exista una bronquiectasia, es decir, que exista la dilatación o aumento del grosor de las paredes de estos. Es la única forma en la que estos se van a poder visualizar radiológicamente. Entonces, ahora entrando un poco en el tema, vamos a definir qué es el síndrome parenquimatoso, y este lo vamos a definir como ese conjunto, o sea, todas aquellas patologías que generan lesiones o cambios fisiopatológicos en el parénquima pulmonar. O sea, son patologías del parénquima pulmonar que van a generar lesiones y cambios fisiopatológicos ahí en el parénquima. Siguiente. Ok, entonces ahora vamos a hablar sobre la clasificación radiológica del síndrome parenquimatoso. Y esta la vamos a dividir en 2 grupos, la vamos a clasificar en 2 grupos. Un primer grupo en donde vamos a visualizar aquellas patologías que lo que van a producir es un aumento de la densidad pulmonar, y un segundo grupo en donde vamos a tener las patologías que lo que van a producir es una disminución de la densidad pulmonar. O sea, los estamos clasificando dependiendo de cuál sea el cambio radiológico que ellos generan en el parénquima. Uno genera aumento de la densidad pulmonar y el otro grupo genera disminución de la densidad pulmonar. Recordando, muy importante, que la densidad pulmonar es esa medida que cuantifica la cantidad tanto de aire como de tejido que va a existir en un espacio determinado del pulmón. Entonces, en el primer grupo, como ya les mencioné, vamos a hablar sobre las patologías que producen un aumento de la densidad pulmonar. ¿Qué significa que existe un aumento de esta densidad? Pues que el aire ha disminuido en los espacios aéreos del pulmón, y este aire ha sido sustituido por alguna otra sustancia, por ejemplo, líquido, pus, sangre
o por algo distinto a una sustancia, como por ejemplo una estructura como tal, ya sea un nódulo, un tumor, entre otros. Entonces, puede ser incluso tejido de cicatrización, que es lo que conocemos como fibrosis. Entonces, estas patologías van a generar este aumento en la densidad pulmonar, que puede ser en una parte del pulmón o en la totalidad de esto, o sea, en todo el pulmón completo. Importante que sepamos que esto se va a asociar a un borramiento de los vasos, o sea, el contorno de los vasos y de los bronquios adyacentes, es decir, esos bronquios y es el contorno de los vasos que se encuentren cercanos a ese sitio en donde ocurrió el aumento de la densidad pulmonar van a estar borrados. Además, es importante que sepamos que estas áreas van a ser, podemos caracterizarlas radiológicamente porque van a ser unas zonas radioopacas, es decir, que se van a ver blancas o demasiado blancas. ¿Por qué suceden o por qué se vuelven estas zonas radioopacas? Porque estos espacios aéreos que deberían de estar llenos de aire, como ya les mencioné, van a estar sustituidos por alguna otra sustancia como el líquido, la sangre, el pus, el tejido fibrótico, como ya les había mencionado, y esto, como mencionaban mis compañeras en el primer seminario, va a hacer que los rayos X no atraviesen tan fácilmente estas estructuras como lo hacen con el aire. Por lo tanto, va a haber una mayor absorción de estos rayos por esta anormalidad que existe en el parénquima pulmonar. Esa es la razón por la que se van a ver estas zonas radioopacas, o sea, blancas. ¿Qué patologías vamos a poder evidenciar? ¿Cuáles son estas patologías que generan este aumento? Pues básicamente las neumonías que pueden generar ese líquido o ese pus que esté sustituyendo el aire en esos espacios aéreos, la presencia de carcinoma, o sea, que no sea un líquido o una sustancia, sino una estructura, e incluso la presencia de las atelectasias. Ahora tenemos un segundo grupo, que son aquellas patologías que en vez de producir un aumento van a producir una disminución de la densidad pulmonar, es decir, que al contrario de lo que veíamos hace un momento, lo que va a ocurrir es que hay menos tejido de soporte y más aire, o sea, hay más aire que tejido como tal en esas áreas del pulmón. Entonces, esto se puede deber a diferentes causas y ya en este punto lo que vamos a ver es una hiperclaridad pulmonar que se va a conocer como radiolúcido. Se va a ver más oscuro de lo normal, también conocido como radiolúcido, a diferencia del anterior que lo veíamos como radiopaco. Entonces, esto se puede deber a diferentes causas, como por ejemplo el enfisema, que es esa patología en donde se destruyen los alvéolos y el aire va a quedar allí, o incluso unas más lógicas, como por ejemplo el neumotórax, que es esa presencia de aire en el espacio pleural. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre la clasificación como tal del síndrome parenquimatoso, y esto lo vamos a dividir en tres: un síndrome de condensación, un síndrome cavitario y un síndrome intersticial. En un primer momento vamos a hablar sobre el síndrome de consolidación. Este básicamente es todo aquel proceso que densifique, o sea, que vuelva más denso ese parénquima pulmonar. En este, por supuesto, como estamos diciendo que se vuelve más denso, significa que el aire va a ser reemplazado por otro elemento que va a ocupar el espacio alveolar. Es importante que sepamos que el parénquima pulmonar en condiciones normales tiene una estructura heterogénea. ¿Qué hace que tenga esta estructura heterogénea? Que tenga espacios aéreos separados por tabiques, o sea, tenga tejido y tenga espacios aéreos. Sin embargo, en condiciones patológicas en donde el aire va a ser sustituido por otros elementos, como ya mencioné, que es la definición de este síndrome, entonces ya no va a ser una estructura heterogénea este parénquima pulmonar, sino que se va a convertir en una estructura homogénea, o sea, todo básicamente va a ser tejido. Y importante también que sepamos que la expresión clínica de este síndrome va a estar muy relacionada, digamos que estrechamente relacionada con la magnitud del parénquima pulmonar que esté comprometido y con el tiempo de evolución que tenga este síndrome. ¿Cuáles van a ser las etiologías que vamos a encontrar aquí? Por ejemplo, las neumonías, los neumotórax, como ya habíamos mencionado anteriormente, la presencia de fibrosis pulmonar, por ejemplo, el edema agudo de pulmón o la presencia de quistes o abscesos, quienes sean que estén sustituyendo el aire en estos espacios aéreos. Luego vamos a tener el segundo en esta clasificación, que es el síndrome intersticial, que se caracteriza porque son todas aquellas patologías que van a afectar el intersticio pulmonar, tanto el intersticio como los espacios alveolares y las vías aéreas más pequeñas. Lo van a afectar de forma variable. Siguiente. Y luego, por último, tenemos el último síndrome de esta clasificación, que es el síndrome cavitario. En este punto, son todas aquellas patologías que van a caracterizarse porque tienen una cavidad de cierto volumen, se dice que más de 3 centímetros, y también un aumento en el espesor. Además de esto, con contenido aéreo, sus paredes van a ser lisas o van a ser gruesas y pueden ser de forma redondeada, pueden ser de forma ovalada o en forma de trevo.
En este síndrome cavitario, pues por la forma que tienen, se establecieron diferentes diagnósticos diferenciales en varios grupos. Primero tenemos los inflamatorios, en donde tenemos como diagnósticos diferenciales la granulomatosis de Wenneger, y la sarcoidosis. Además, tenemos también el grupo de diagnósticos diferenciales neoplásicos, donde vamos a tener el carcinoma broncogénico y la metástasis necrosadas. Y también como diagnósticos diferenciales de la parte infecciosa, lo que vendría siendo los abscesos pulmonares y las lesiones que se ven radiológicamente por la tuberculosis. Siguiente. Gracias. Ok, para continuar con el seminario, hablaremos ahora sobre lo que es el patrón alveolar, en donde mi compañera lo explicó muy bien. Básicamente son las lesiones alveolares en donde el aire normal, en este caso de las vías aéreas, entiéndase por los bronquios, aquellas ramificaciones, está sustituido por un contenido, bien sea líquido, puede ser exudado o trasudado en este caso. Este patrón alveolar también se podría llamar como enfermedades de espacio aéreo, bien, dado por su definición. Entonces, tenemos signos radiológicos que nos van a ayudar de alguna manera como pistas, ¿ok? Para poder diferenciar estas enfermedades de otros patrones, bien sea un patrón iliar o un patrón intersticial. Entonces, como primer signo radiológico tenemos bordes mal definidos o excepto cuando la lesión llega a la cisura. Esto sucede porque en este caso la infección, o bien sea, ejemplo, cuando es un trasudado, cuando aumenta la presión hidrostática o bien sea disminuye la presión oncótica, este líquido va a pasar a llenar los alvéolos y este líquido se va a diseminar de una manera desorganizada. Entonces, esto va a atravesar los poros de Kohn interalveolares y los canales de Lambert de tal manera que estas se van a limitar cuando simplemente lleguen a una cisura o a un lóbulo específicamente, anatómicamente hablando, para tener esa referencia. Como segundo signo radiológico tenemos la tendencia a la coalescencia por la diseminación a las vías colaterales. Volvemos a lo mismo. Esta coalescencia pueden ser diferentes puntos de infiltración, en este caso por trasudado o exudado, como mencionaba anteriormente, que van a coalescer en un punto en específico, ¿ok? Y van a condensar a alguna parte de este pulmón. Por otra parte, tenemos como tercer signo radiológico la distribución lobar o segmentaria. Cuando esta coalescencia se aglomera, específicamente este cúmulo de proteínas o de células se aglomera en algún lóbulo o algún segmento, en este caso del pulmón. Y el broncograma aéreo, que para mí, bueno, es el signo más importante, en este caso el signo radiológico más importante, para poder diferenciar o para poder identificar qué es un patrón alveolar. ¿Ok? En este caso, dentro de una opacidad blanca, como mencionaba la compañera anteriormente, un pulmón que está consolidado, que no se observa que hay aire atravesando todos esos bronquios y bronquiolos, se observa en el parénquima pulmonar alguna radiolucidez, ¿ok? Ese camino que se ve reflejado allí en la lámina, en el hemitórax derecho, en ese caso, que identifica ese broncograma aéreo. Y esto es característico para poder diagnosticar que es una enfermedad o se trata de una patología de un patrón alveolar. Por otra parte, tenemos el alveolograma o el bronquiolograma, en donde básicamente es la versión micro del broncograma aéreo, y en lugar de ver los bronquios grandes, se ven pequeñas lucencias, o sea, pequeños puntitos, de manera que ocupen esa densidad que va a estar en ese campo pulmonar. Y el último signo radiológico característico es el aspecto nodular o sombra acinar, que son las unidades básicas de la consolidación alveolar propiamente, que son pequeñas opacidades redondeadas que son de 5 a 10 milímetros de diámetro con bordes borrosos, o sea, se asemejan a especies de rosetas o copitas de algodón. Cada una de estas sombras, o sea, representa un acino pulmonar, un grupo de alvéolos que dentro de una consolidación pulmonar se observa esta radiolucidez, que nos va a dar como algo característico, un signo radiológico característico de un patrón alveolar. Siguiente, por favor. Ok, entonces tenemos que dentro del patrón alveolar
hay diferentes lesiones, bien sea lesiones alveolares difusas o lesiones alveolares localizadas. Las lesiones alveolares difusas, dentro de las agudas, encontramos el edema pulmonar, la neumonía de etiología no habitual, la hemorragia pulmonar, la aspiración y distrés respiratorio del adulto. Perdón. Las lesiones alveolares difusas, crónicas en este caso, encontramos el adenocarcinoma pulmonar, tuberculosis, sarcoidosis, el linfoma y las idiopáticas. Y en las lesiones alveolares localizadas, anatómicamente hablando, encontramos las neumonías, una patología característica del patrón alveolar, un infarto pulmonar, alguna contusión pulmonar que comprometa algún hemitórax, la tuberculosis y entre otras tenemos la neumonía obstructiva, el carcinoma pulmonar y linfoma y el síndrome de Loeffler. Siguiente, por favor. Entonces, dentro de o analizando algunos de los signos radiológicos en diferentes patologías, en este caso en la neumonía con patrón lobar, ¿ok? Este es el ejemplo más clásico o más puro, en este caso de patrón alveolar. Vamos a fijarnos en los hallazgos radiológicos clave, en donde se observa una consolidación lobar o segmentaria que está bien delimitada, está señalada con las flechas, pero que se detienen las cisuras, de tal manera que podemos identificar que es un patrón alveolar porque está limitada por alguna estructura anatómicamente hablando, en este caso que sería la cisura o algún lóbulo del pulmón. El broncograma aéreo, que se denota muy evidente, en este caso por la línea, la flecha negra, perdón, y los bordes mal definidos en los límites, pero en este caso que no son las cisuras, podemos observar en el vértice del pulmón. Por otra parte, tenemos el edema pulmonar, que básicamente va a ser la acumulación de líquido en los alvéolos y en el intersticio pulmonar. Y con respecto a los signos característicos, hallazgos radiológicos claves, tenemos que hay opacidades difusas y confluentes, característicos de edema pulmonar, ejemplo, las alas de mariposa, periliares, podemos observar todo el parénquima pulmonar, como dentro de la condensación de ese hemitórax se observan las opacidades difusas. Bueno, el edema pulmonar podemos divisarlo en el cardiogénico y no cardiogénico, dependiendo en este caso del tamaño de la silueta del corazón. ¿Ok? Por otra parte, en el adenocarcinoma pulmonar, este es un tipo de cáncer de pulmón que crece pegado básicamente a las paredes de los alvéolos sin destruir las paredes o la arquitectura del mismo. Bien, y con respecto a los hallazgos radiológicos clave, este puede simular una neumonía que no se resuelve con antibióticos, se presenta como un nódulo solitario, como se observa en la imagen, vemos un nódulo solitario, una opacidad en el campo pulmonar izquierdo, ¿ok? Y el broncograma aéreo también es común en este caso. Y la tuberculosis, infección por Mycobacterium tuberculosis, los hallazgos radiológicos clave, como observamos en la lámina, va a ser una consolidación alveolar en lóbulos superiores, la frecuente cavitación, en este caso a predominio del vértice de los campos pulmonares, y en la forma miliar hay múltiples nódulos acinares de 2 a 3 milímetros en el pulmón. Siguiente, por favor. Ok, con respecto a la contusión pulmonar, observamos aquellos hallazgos radiológicos. Ok, en el hemitórax derecho se produce un hematoma o una equimosis, en este caso del pulmón, por un trauma cerrado. En los hallazgos radiológicos observamos que hay una consolidación alveolar que no está definida, es bastante difusa en el área del trauma. Observamos que es del lado derecho. No es segmentario, o sea, no se ve delimitada o limitada en este caso por la cisura, y sigue la distribución del impacto. Esta aparece rápido, horas posterior, en este caso al traumatismo, y se resuelve rápido de 48 a 72 horas. Por otra parte, el linfoma, un cáncer del sistema linfático que puede infiltrar el pulmón, los hallazgos radiológicos claves que podemos observar son consolidaciones alveolares, pero bastante difusas también, o en este caso el linfoma tiene característicos que las consolidaciones pueden ser difusas o localizadas. Y el broncograma aéreo también puede estar presente. El gran desafío en este caso de un linfoma es poder distinguirlo de algo tan característico como una neumonía,
que no sea, o sea, que sea recurrente, en este caso en un paciente que esté inmunodeprimido, ¿ok? En donde las neumonías son bastante frecuentes. Y por último, el síndrome de Lüffler, que esto es una neumonía eosinofílica, es una reacción de sensibilidad realmente. Aquí observamos que es bastante particular porque hay una infiltración de los alvéolos y el intersticio por eosinófilos. Entonces, en los hallazgos radiológicos claves va a ser como cualquiera de las otras que hemos revisado, consolidaciones alveolares transitorias, pueden ser migratorias en este caso, y aparecen y desaparecen en diferentes lugares. Va a haber opacidades mal definidas, pero en el caso del síndrome de Lüffler, particularmente el dato clave para el diagnóstico no es la imagen, sino la eosinofilia en sangre periférica, como un estudio paraclínico anexo. ¿Se escucha? Sí, se escucha. Bien. Entonces vamos a hablar ahora sobre el acceso pulmonar. Y el acceso pulmonar va a ser una infección necrosante del pulmón que se va a caracterizar porque hay una lesión cavitaria repleta de líquido purulento. Y de manera frecuente, estos accesos del pulmón se desarrollan como complicación de una neumonía por aspiración de un germen, que básicamente es un germen anaeróbico de la boca. ¿Cómo se puede dar? Bueno, primeramente podemos conseguirlo porque la mayoría de los accesos pulmonares pueden aparecer por aspiración de secreciones bucales en aquellos pacientes que padecen de gingivitis o que tienen una mala higiene bucal. También podemos conseguirlo en aquellos pacientes, bueno, se puede desarrollar en aquellos pacientes como resultado de la obstrucción endobraquial, que es debido a un carcinoma bronquial o a la misma inmunosupresión. Y también una causa, pero que es menos común, del acceso pulmonar, es la neumonía necrosante que se puede desarrollar a partir de la siembra hematógena de los pulmones, debido a que sea un tromboembolismo o incluso una embolia séptica debido al uso de fármacos intravenosos y también incluso la endocarditis. Pero la diferencia está entre la aspiración y la obstrucción, es que estas enfermedades suelen manifestarse en forma aguda y causan accesos pulmonares en diferentes lugares de los pulmones. Entonces, en cuanto a sus signos radiológicos, vamos a encontrar que en un diagnóstico radiológico del acceso pulmonar va a consistir en observar la radiografía del tórax, donde vamos a tener un infiltrado en los pulmones con una cavidad. En ello tenemos que la radiografía de tórax, generalmente demuestra una lesión pulmonar que consiste típicamente en una masa única o múltiples. También puede haber presencia de elementos cavitarios aislados o en el seno de una consolidación parenquimatosa. Los hallazgos que podemos conseguir son consolidación del parénquima adyacente, presencia del nivel hidroaéreo, incluso en los bordes internos podemos conseguirlos lisos en la gran mayoría de los casos e irregulares en menos del 15% de aquellos pacientes. Entonces, en una infección anaerobia por aspiración, la radiografía de tórax va a mostrar clásicamente una consolidación de una cavidad que contiene un nivel hidroaéreo en las proporciones del pulmón, que estarán en declive cuando el paciente esté recostado, o los segmentos basales superiores o laterales de los lóbulos inferiores también pueden estar colapsados. Y este patrón ayuda a distinguir el acceso por anaerobios o de otras causas de enfermedades cavitarias. Hablamos ahora del edema pulmonar. ¿Qué es el edema pulmonar? Principalmente se va a definir como la extravasación anormal del líquido del compartimento extravascular del pulmón. Estos eventos obstaculizan lo que viene siendo la adecuada oxigenación sanguínea y por ende conlleva una hipoxia tisular. Entre la etiología podemos conseguir una presión transmural capilar pulmonar aumentada. Tenemos la permeabilidad del endotelio capilar también que puede estar aumentado, una inadecuada eliminación linfática. Tenemos la permeabilidad alveolar aumentada y etiología cardiogénica o no cardiogénica. En cuanto a las manifestaciones radiológicas, podemos conseguir
en la fase de redistribución, vamos a tener que, aquí vamos a conseguir la de redistribución vascular, donde vamos a tener pérdida de la definición vascular y borrosidad de los márgenes iliares. Vamos a conseguir engrosamiento de los tabiques interlobulillares, engrosamiento de las líneas cisulares, rosetas perilobulillares y un patrón micronodular. En cuanto a lo que viene siendo el engrosamiento de los tabiques interlobulillares, se va a representar como algo llamado la línea de Carli. En este caso hablamos primero de la línea A de Carli, que van a ser densas, son largas, que pueden medir como aproximadamente 4 centímetros de longitud, van a estar localizadas más frecuentemente en campos medios o superiores del pulmón. También tenemos las líneas B de Carli, que son más cortas, que son delgadas también, y en longitud va a encontrarse como que de 1 a 2 centímetros, y de grosor 2 milímetros. Estos suelen estar en forma de un ángulo recto, con la superficie pleural en las regiones basales del pulmón. Y también tenemos las líneas C de Carli, que son las que se van a observar con menor frecuencia, suelen verse en las proporciones centrales y basales de los pulmones como una fina red de líneas finas que se entrelazan entre sí dando la forma de tela de araña. En cuanto a la fase alveolar, vamos a encontrar opacidades acinares confluentes bilaterales que están mal definidas, que lo suelen llamar en alas de mariposa, como mencionó Carlos, y también como patrón en alas de murciélago. Podemos conseguir un broncograma aéreo y líneas de borde cinético. Entonces, aquí tenemos que en la fase alveolar, cuando el líquido rebasa el intersticio, este va a penetrar el espacio alveolar. Entonces se va a producir opacidades acinares confluentes que son bilaterales y que van a estar mal definidas, en el cual los senos hay una zona donde el bronquio es el único componente pulmonar que va a tener aire. Y lo vemos porque hay un contraste con el resto del parénquima pulmonar que presenta un aumento de la densidad, o sea, un broncograma aéreo. Entonces, en la radiografía con edema alveolar florido se puede ver líneas negras redondeadas en el corazón, denominadas línea de borde cinético. Se piensa que el latido cardíaco produce estas mismas zonas de porque hay mayor bombeo linfático, y así una mayor extracción de líquido. Entonces, el aspecto radiológico que plantea el diagnóstico diferencial con esto va a ser un daumomediastino. La ausencia de esto puede indicar que el corazón, está asinético o hay un derrame de pericardio. Entonces, cuando tenemos un infiltrado alveolar, suele disponerse típicamente en las regiones periliares, donde da la imagen o la impresión de este dibujo que está aquí como patrón en alas de murciélago. Buenas noches. ¿Se escucha? Sí, te escuchamos. Bien. Por último, tenemos estas dos patologías de las que voy a estar hablando, patologías que debemos saber identificar para llegar a un buen diagnóstico, y comenzamos con el enfisema. Vamos a ver causas, clínica y además de signos radiológicos. El enfisema, debemos recordar que esto es un tipo de enfermedad pulmonar obstructiva crónica que se caracteriza por 3 puntos, que serían la destrucción progresiva de las paredes alveolares, pero esta sin fibrosis significativa, la pérdida de la elasticidad pulmonar, lo que va a resultar en la hiperinsuflación, y por otro lado tenemos la reducción del intercambio gaseoso. Esto recordemos que se debe a la disminución entonces de la superficie alveolar funcional.
¿Cuáles son las causas de esta patología? Tenemos unas causas primarias y unas causas secundarias. Entre las causas primarias tenemos el tabaquismo, el déficit de alfa-1 antitripsina, y entre las secundarias podemos tener lo que es la exposición a contaminantes como polvo, gases tóxicos y factores genéticos menores. Ahora, ¿cuál es la clínica de esta patología? Tenemos la disnea progresiva, que inicialmente es durante el esfuerzo y luego en reposo. Tenemos la tos crónica, que generalmente es seca o con esputo mínimo. Tórax en barril, que es esta expansión de la caja torácica debido a la hiperinsuflación. Y la acropaquias, que ya esto es una enfermedad más avanzada que pueden aparecer debido a hipoxemia crónica. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, estos signos radiológicos, pásame esta, por favor, para que los puedan ver mejor en la siguiente diapositiva. Ok, ahí están señalados en las flechitas los signos radiológicos, y es que, ¿qué vamos a encontrar? ¿Qué es lo primero que vamos a identificar? La hiperclaridad pulmonar. ¿Por qué? Porque vamos a encontrar áreas con menor densidad debido a esta destrucción constante alveolar. Además de esto, podemos observar un aplanamiento diafragmático. Esto se debe a que hay una reducción entonces en la curvatura normal del diafragma, especialmente como pueden ver en las proyecciones laterales. Ahora, también vamos a ver otro de los signos, es el incremento del diámetro anterior-posterior, que esto es lo que ya les comenté, que es lo que genera el tórax en barril. También está, por otro lado, la disminución de la vascularización, donde vamos a encontrar vasos pulmonares menos visibles. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Las bulas, también vamos a ver causas clínicas y signos. Es que una bula pulmonar es esta lesión focal llena de aire mayor, su criterio es que es mayor a 1 centímetro de diámetro. Esta va a estar rodeada por el parénquima pulmonar normal, y estas estructuras son el resultado también de una destrucción, pero que es localizada, de las paredes alveolares y se encuentran comúnmente en el contexto de un enfisema paraseptal. ¿Cuáles son las causas de estas bulas? Tenemos también que pueden ser congénitas o adquiridas. Entre las congénitas pueden ser malformaciones pulmonares y también el déficit de alfa-1 antitripsina. Entre las adquiridas tenemos un enfisema paraseptal, infecciones pulmonares previas como la tuberculosis o infecciones necrosantes, y también se pueden dar en el trauma pulmonar. Ahora, ¿cuál es la clínica? Puede presentarse tanto asintomáticas, la mayoría no producen síntomas significativos hasta que se compliquen. Y entre las complicaciones comunes tenemos neumotórax espontáneo por ruptura, y también tenemos infecciones en el infecciones en el contenido de la bula. Entre los signos podemos ver la radiografía de tórax. Vamos a ver una lesión radiolúcida, focal, bien delimitada, como mencioné, paredes muy delgadas, menor a 1 milímetro, y la localización común es subpleural en regiones apicales. La diferenciación con neumotórax es que es importante evaluar la continuidad, hay que evaluar la continuidad con la pleura visceral. Siguiente, por favor. No, disculpa, antes de eso. Como mencioné, estas son patologías que debemos identificar para llegar rápido y de forma correcta a un diagnóstico. Algo para que lo recuerden, en una mnemotecnia, en el caso de enfisema, es la palabra aire. A, de áreas de baja densidad, en el caso de tomografías, y de índice de baja atenuación elevado, R, de radiografía con hiperclaridad pulmonar, y la E, que es debido a una enfermedad obstructiva crónica. En el caso de las bulas,
su misma palabra bula, la B de bordes delgados, menor a 1 milímetro, como ya lo había mencionado. La U es más que toda la ubicación, ya que esta se encuentra en regiones subpleurales. La L de la lesión, que es radiolúcida en radiografía, y la A de aire atrapado en un espacio grande. Ahora sí, siguiente. Muchas gracias por su atención. Ok, me gustó mucho este seminario y el anterior. ¿Alguno tiene alguna duda respecto a los seminarios? ¿Están por ahí? ¿Me escuchan? Bueno, la delegada me comentó que ustedes hoy tenían un parcial de ginecología. Creo que me había Sí, comentado algunos estudiantes. Sí, eran varios los estudiantes. sí, era Isabel y yo. De aquí no recuerdo quién más está en gineco. Claro. Creo que habían otros que tenían otros exámenes hoy. Bueno, iba a hacer otras preguntitas respecto a este seminario, pero bueno, vamos a dejarlo para cuando nos veamos el día del taller, la semana que viene. ¿Les parece? Está bien, doctor. Veo que dicen que sí. Ok. Sí, es importante que, bueno, estudien para los seminarios que se dan, así no les toque a ustedes presentarlos. Para evaluarlos también, eso forma parte de sus notas. Y bueno, si tienen dudas respecto a los seminarios, sería bueno que las compartan, que les hagan preguntas a sus compañeros, a los expositores. Pero bueno, me pareció que los seminarios estaban muy bien. Escuché los dos. En algún momento se me cayó la señal cuando dejé de ver la presentación, pero luego retomó. ¿Qué les parece esta dinámica? A los expositores, le pregunto, ¿les pareció bien exponer con 4 diapositivas o querían utilizar más? ¿Querían abarcar más? ¿O les pareció bien así, que fueron puntuales? Bueno, me pareció, en lo personal me pareció bien porque iba directo al grano. No había mucho rodeo realmente. A mí también me pareció muy bien. Me gustó la diapositiva de criterios radiológicos. Esa está muy buena para como pregunta de examen. La que hablaba sobre cómo identificar la radiografía. Sí, se vio bastante organizada, me gustó bastante. Este, Me gustó el tema de edema. En general, todo me gustó bastante. Desglosaron bien los temas, fueron puntuales. Así que bueno, me imagino que no todos revisaron el tema o quizás lo leyeron por encima, así que tienen tiempo para estudiarlo para el día del taller. Es un taller sencillo, es bastante puntual. Si quieren antes del taller, bueno, les coloco unas diapositivas y estas que presentaron ustedes y vamos como que repasando poquito a poquito y se hace el taller después del breve repaso. Está bien, parece bien. ¿Están de acuerdo, muchachos? ¿Sí? Ok. Bueno, el taller es bastante sencillo, es más que todo visualizando las imágenes, es bastante práctico. Les adelanto, les voy a colocar una imagen y les voy a decir, bueno, qué observan acá o qué patología están
observando con este signo radiológico, o qué signo radiológico es este, más que todo imágenes. ¿Siguen por allí? Bueno, sí supe que hubo algunos expositores que no tenían internet, que no tenían luz y estaban con sus megas y bueno, por eso no les pedí que prendieran la cámara toda. Pero sí, bueno, la próxima clase sería bueno que todos tuvieran la cámara. Esta vez porque, concha, le entiendo que no tenían luz. Y con megas obviamente se iba a consumir todo el saldo, era más pesado. Así que bueno, si para el próximo seminario sería bueno con la cámara encendida. Y bien, me pareció muy bien los dos seminarios. Entonces nos vemos el día martes para la evaluación del taller. Es un taller sencillo, más que todo práctico. Muy poquita teoría, en realidad, porque esta materia es bastante práctica. Le voy a preguntar patologías, los signos, señalar una estructura y decir qué observan allí. Así que, bueno, buenas noches, muchachos.